Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a hacer comprobaciones. Si me podéis decir si se oye bien y se ve la pantalla, por favor. Dan, ¿qué tal? Hacía tiempo que no te veíamos por aquí. Perfecto, pues nada, si os parece, a ver, son las 4:02. Esperamos un minuto más para que se incorpore más gente, que había gente apuntada. Y nada, empezamos. Pues vamos allá. Bueno, hoy vamos a profundizar un poco más sobre la plataforma de CFDs, que el otro día vimos que había bastante interés sobre el tema y bueno, sobre todo vamos a profundizar en el apartado de gráficos y bueno, sobre todo también explicaremos pues a nivel teórico las garantías, la nueva normativa que entró en vigor este agosto sobre la normativa ESMA. Como siempre, vamos Sí, a hacer una pequeña advertencia de riesgos que es obligatoria, obviamente. Vicenç. yo como siempre, ya sabéis, por veteranía, por edad y por la CNMV, advertiros de que es un producto de riesgo, así lo considera la CNMV, que los CFDs son productos apalancados con alto riesgo. Básicamente esto es lo que habéis que tener en cuenta en cuanto a su riesgo, el apalancamiento. CFD significa simplemente en inglés contratos por diferencia. Como ya explicamos el otro día, es un intercambio entre un precio de compra y un precio de venta de un determinado subyacente, que puede ser acciones, pueden ser futuros, pueden ser índices o pueden ser commodities. Otra de las cosas importantes con CFDs es que, como sabéis, se puede operar al alza o se puede operar a baja, es decir, a corto, es decir, a largo o a corto. Eso es lo importante también de los CFDs, la posibilidad de poderte posicionar en el mercado a la baja. Es otro de los temas interesantes. Luego decir que el vencimiento de los CFDs se liquidan diariamente, pero tú puedes quedarte con una operación abierta, tanto al alza como a la baja. Si te quedas abierto, pues lo que tendrás serán unos intereses por quedarte con esa posición abierta. Hablábamos también del tema de las garantías. Como veremos, para las garantías se precisa un capital. Ese capital normalmente es inferior, normalmente no, siempre es inferior al total de la inversión. Dependiendo del activo, pues esa garantía es mayor o es menor. Lo que tenemos de tener en cuenta es sobre todo el dinero en que estamos metidos en la operativa y cuánto dinero tenemos en la cuenta, para saber en todo momento en qué momento nos podrían sacar fuera de mercado. Es decir, que no tuviéramos la suficiente garantía para cubrir la posible bajada o subida, dependiendo de la posición en la que estemos, para cubrir nuestra posición, ¿no? Luego veremos también en la visión general, que también es lo importante, es saber la comisión, saber el diferencial, sobre todo en los índices, del dinero y del papel, de la oferta y la demanda, que ahora veremos algún caso cuando hagamos bueno, pues un estudio del tema de los gráficos, veremos casos en SP o en IBEX de esa visión general donde nos informarán de las garantías y, bueno, básicamente de eso, que es lo más importante, el tema de las garantías y, como siempre digo yo, el tema del apalancamiento.
habéis de tener en todo momento visión de en cuánto estáis en el mercado. Es lo importante, la garantía, el apalancamiento, la proporción, dependiendo del activo. Dependiendo del activo que hemos dicho antes, seguirá siendo más o menos. Ahí veis la nueva regulación y veis la proporción de diferentes en divisas, en commodities, en acciones y en criptomonedas. Exacto, es decir, bueno, ahora os vamos a explicar las principales diferencias que ha habido desde agosto hasta ahora, ¿vale? Comentaros que antes los CFDs pues eran un producto de altos riesgos, lo siguen siendo obviamente, pero desde que entró esta normativa en vigor pues se ha regulado bastante el tema del apalancamiento. ¿Cómo se ha hecho esto? Pues exigiendo, sobre todo, va enfocado a los clientes minoristas, ¿vale? Hay dos tipos de clientes, clientes profesionales y clientes minoristas, que ahora después pues hablaremos de cuál es un minorista y cuál es un profesional. Sobre todo, bueno, cómo se puede ser un cliente profesional. Básicamente esta normativa solo afecta a clientes minoristas, ¿vale? Y lo que se ha hecho es regular el apalancamiento vía las garantías, ¿vale? Es decir, vamos a poner un ejemplo. Imaginaros que si tenemos 10.000 euros en la cuenta, una cuenta virtual, por ejemplo, una cuenta de 10.000 euros, anteriormente, por ejemplo, en acciones españolas, según el valor que operaras, pues te podían retener entre un 5 y un 10% de las garantías. Es decir, tú comprabas por un nominal de 10.000 euros y solo te retenían 500 euros, ¿vale? Es decir, entre 500 y 1.000 euros. Es decir, podías seguir haciendo operaciones hasta cubrir todo tu nominal en garantías. Es decir, tenías 9.500 euros restantes para seguir haciendo operaciones, ¿vale? Debido a la el enorme riesgo que existía en ese momento por el exceso de apalancamiento, pues se pasaron pues a los niveles, se aumentaron las garantías y por lo tanto se redujeron los niveles de apalancamiento. Aquí podemos ver en la diapositiva, por ejemplo, pues que en acciones españolas ahora solo nos permiten apalancar por 5, es decir, como mínimo nos van a retener un 20% de las garantías, ¿vale? En cualquier valor. Sí que es cierto que dependiendo del valor pues va a poder aumentar. Luego en las commodities pues también se aumentaron las garantías, ya que nos permitían apalancarnos muchísimo en los índices también, ¿vale? Como podéis ver, pues el producto más apalancado que hay en el momento pues son las divisas principales. Luego está el oro y los principales índices. Principales índices entendemos pues como los índices de Estados Unidos, el DAX, que es el índice alemán. Bueno, principalmente serían estos los más importantes. Luego en las commodities, pues obviamente tenemos el petróleo, por ejemplo, todo tipo de materias primas, ¿vale? Y luego están las acciones y las criptomonedas. Las criptomonedas, pues debido a su alto riesgo, pues las limitaron muchísimo, ¿vale? Es decir, si vamos a realizar una compra de criptomonedas, pues nos va a retener como mínimo el 50% de nuestro saldo. Comentaros que esta regulación solo afecta a los brokers europeos, ¿vale? Porque, por ejemplo, podéis preguntar, ostras, Aniol, pues yo tengo un broker que me sigue permitiendo este apalancamiento. Luego, pues tendríamos que ver pues dónde reside el broker, ¿vale? Por ejemplo, hay brokers en Australia, pues no se verían afectados por estas regulaciones. Vale, vamos a ver los requisitos para ser un cliente profesional. Como hemos comentado, estas restricciones, ¿vale? Esta normativa va dirigida únicamente a clientes minoristas, por lo que los clientes profesionales pueden seguir manteniendo los niveles altos de apalancamiento que había anteriormente. En este caso, si quisiéramos ser cliente profesional, que sepáis que deberíamos cumplir dos de estos tres requisitos, ¿vale? En este caso, pues tendríamos que realizar más de
operaciones con un volumen significativo al trimestre, ¿vale? Por ejemplo, en acciones está establecido entre un nominal de entre 10.000 y 20.000 euros, ¿vale? Obviamente, según el producto, pues va a variar. Tener un patrimonio en valores, es decir, en acciones o cualquier tipo de activo financiero en superior a 500.000 euros o un efectivo disponible, es decir, dinero líquido, dinero en el banco, por ejemplo, en un patrimonio total superior a 500.000 euros. Y la tercera pues sería tener un cargo profesional en el sector financiero y bueno, establecen pues durante como mínimo un año y que conozcas bien los derivados, ¿vale? Los productos apalancados. Comentaros eso, que cumpliendo dos de estos tres requisitos, pues podríamos ser clientes profesionales. Se tendría que, pues obviamente, tu broker te pide que certifiques bueno, los requisitos, obviamente, y pasarías a ser cliente profesional. Vamos a ver si hay alguna duda antes de empezar con la plataforma. Si tenéis alguna duda sobre lo que hemos explicado ahora, pues lo comentamos, si no empezamos ya directamente con el gráfico. De todos modos, que sepáis que al final pues también haremos una ronda de preguntas. Pues vamos allá. Vamos a abrir una cuenta demo. Nos vamos a acción, en CFDs. Cualquier duda, pues aquí también tenéis un chat, nos podéis contactar en cualquier momento, sino también me podéis enviar un mail. Bajamos abajo, abrimos una cuenta demo. Perfecto. Vamos allá. Y 21 de febrero. Como comentamos el otro día, pues se nos abren directamente estas pestañas. Las vamos cerrando. Antes de empezar con los gráficos, el tema de los gráficos, os vamos a enseñar una cosa importante, ¿vale? Es decir, cómo podéis detectar cuando una posible posición se os puede cerrar, cómo controlar el saldo, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo, vamos a abrir una posición importante en cualquier producto, en el Santander, por ejemplo, para que veáis cuándo se nos cerraría la posición. Ahí, ahora lo he perdido. Ahí, Santander. Vamos a comprar, pues tenemos 10.000, pues por 48.000 euros, que nos podríamos apalancar hasta 50.000. Recordar que en este caso en acciones podemos hasta 5 veces. ¿Cómo lo sabemos? Porque como mínimo nos van a retener el 20% de las garantías, ¿vale? Y aquí lo podemos ver que como mínimo es el 20%. Después, según la cantidad de títulos que compremos, pues
va a ser superior. Pero vamos allá. ¿Vale? Vale, aquí lo importante es esta I de información sobre el saldo en cuenta. Como veréis, arriba os pone el saldo que tenemos, el efectivo más abajo, la garantía total, el importe disponible. Como veis, solo nos quedan 360 euros. Esto no quiere decir que nos vayan a echar porque estemos en saldo bajo o en saldo negativo. Más abajo, si os fijáis, sale cuándo nos liquidarían. Nos liquidarían cuando el saldo estuviera en 4.802. Eso es lo importante, saber en qué momento nos podrían sacar del mercado. Por eso siempre es importante calcular la cantidad real por la que estamos en el mercado. No el dinero que tenemos en garantía, sino la cantidad real. Y aquí pues lo podemos ver. ¿De acuerdo? También nos informa, como veis, ganancia o pérdida no materializada, que va modificando dependiendo pues cómo vaya moviéndose la acción. En estos momentos pues había una ganancia de 13,90 euros, ¿no? Bueno, eso es lo importante, repito, como veis se va moviendo, 2,31, lo importante es saber en todo momento lo que ganamos, lo que perdemos y en qué momento el mercado nos podría echar por falta de efectivo, por falta de que hemos realizado un apalancamiento superior. Es decir, y sobre todo, pues que actualmente, pues ser conscientes de que vamos muy apalancados, ¿vale? Es decir, solo tenemos disponibles 338 euros, ¿vale? No quiere decir que estemos invertidos en 10.000, sino que según la fórmula del broker, es decir, cada vez que hacemos una operación nos retienen el 20% del efectivo, ¿vale? Es decir, del nominal que invertamos, pues el 20% se retiene en garantías. Pero, es decir, el saldo total de la cuenta nos da para invertir muchísimo más que 10.000 euros, ¿vale? Actualmente, pues, estamos en 48.000 euros, podríamos llegar hasta 50.000 euros, ¿vale? Por lo tanto, estos saldos hay que tener, hay que vigilar mucho porque pueden oscilar muy rápidamente. Es decir, si el Santander ahora porque está un poquito paradito y no oscila mucho el precio, pero si hubiera volatilidad, las pérdidas o ganancias pues se podrían mover rápidamente y obviamente se podría peligrar la liquidación de la posición. Perfecto, vamos allá. Hola. No sé si tenéis alguna duda. Perfecto, pues empezamos con la parametrización de gráficos. Vamos a dejar la posición abierta para ver la evolución y luego nos iremos otra vez a la I de información. Perfecto, sí. Cuando le damos a abrir, cuando le damos encima del valor, automáticamente se nos abre el gráfico. Recordar que también pues nos podemos ir a la pestaña de al lado y abrir el gráfico, ¿vale? Vamos a hacer el gráfico en grande, ¿vale? Comentaros que actualmente el gráfico está en intervalo de un día, por lo tanto cada una de estas velas será de un día. Estamos viendo un histórico de 6 meses, ¿vale? Podríamos ampliarlo más, ¿vale? Y como podéis ver, pues veríamos actualmente 6 años, ¿vale? Todo esto es por si quisiéramos tener más de un gráfico, son herramientas que están muy bien, incluso, es decir, como podéis ver, podemos parametrizar los gráficos. Este de abajo sería en 4 horas, el primero sería de un día, incluso podríamos llegar a poner hasta 4 gráficos, ¿vale? Aquella gente pues que utilice estrategias de minutos, ¿vale? Hacemos una cosa, lo vamos a ver en índices que bueno, las estrategias de minutos pues se utilizan pues más a menudo en este tipo de activos. Vamos a buscar el S&P 500, por ejemplo.
Vicens, ¿te acuerdas cómo estaba el SP? Bueno, espera, Índices. sí, lo buscamos directamente en índices. SP 500, ahí. Vamos allá. Vale. Podríamos tener el SP pues en varios gráficos y el de la derecha en 4 horas, el de abajo en 1 hora y en este en 15 minutos. Ideal para aquella gente pues que se dedica a temas de scalping, pues a hacer operaciones intradía, por ejemplo. Es ideal poder tener todo estos 4 gráficos a la vista. Vamos a seguir con la configuración. Ahora, importante cuando hacemos cualquier acción o índice es irnos a la visión general. Vamos a visión general, recordar que también se puede ir desde aquí, ¿vale? Vale, para saber, como veis, la horquilla. Aquí, como veis, no hay comisión, simplemente es la horquilla lo que hay que tener en cuenta. Y la garantía, como los índices, pues un 5%. Y en caso de quedarnos abiertos al alza, pues nos cobraría un interés del 5,48 y a la venta un 0,51. Repito, lo importante en este caso es la horquilla. Como vemos, son 6 puntos. Exacto, los índices no nos cobran una comisión aparte, ¿vale? Sino que la comisión ya se incluye directamente en el precio de compra o venta, ¿vale? Es decir, cuando compramos o cuando vendemos ya estamos pagando una horquilla, ¿vale? Comentaros que en las acciones, por ejemplo, la comisión va aparte. El precio que veis en el mercado es el precio real. En el caso de los índices, pues se cobra la comisión directamente en el precio. Por tanto, la ganancia o pérdida que tengamos será neta, ¿vale? Esto es importante también tenerlo en cuenta. Y recordar, pues, el tipo de interés que tendríamos que soportar si mantuviéramos la posición abierta pues más de un día. Recordar que este tipo de interés es anual, ¿vale? Por lo tanto, se tendría que prorratear diariamente. Seguimos con lo de los gráficos. Comentaros que os podéis hacer bastantes plantillas, ¿vale? Yo os lo recomiendo totalmente porque son muy útiles, ¿vale? Y podéis guardar gráficos con distintos indicadores. Vamos a parametrizar los gráficos. Antes de poner los estadísticos, recordar que siempre es importante que cualquier tipo de gráfico que escojáis, tanto en velas, barras, líneas, bueno, hay bastantes, siempre sea con un gráfico medio, ¿vale? Es decir, ni de compra ni de venta, es decir, que refleje el precio medio, que es el precio real del mercado, ¿vale? Vale. Para configurar los gráficos, ¿vale? Comentaros que nos vamos directamente aquí abajo, ¿vale? En dibujo, pues podríamos hacer todo tipo de líneas de tendencia, canales, tirar Fibonaccis. Vamos, por ejemplo, a dibujar un canal. Más o menos. Luego también pues podríamos tirar líneas de tendencia, ¿vale? Ya os digo, no soy ningún experto, pero es nada únicamente para que lo veáis. Para borrar, únicamente darle clic encima, nos aparece pues la rueda de ajustes por si queremos cambiar los colores, ¿vale? Incluso pues podemos parametrizar pues muchísimas cosas más, podemos cambiar los tipos de barra, ¿vale? Esto es lo que nos sale por defecto, todo esto lo podríamos parametrizar a nuestro gusto. Luego, aquí al lado, por si quisiéramos copiar y poner otro canal, ¿vale? Y para borrar a papelera, a este. Vale.
Y esto exactamente con todos, todos funcionan igual. Luego, tema de análisis técnico. Esto aquí sí que es ya más chulo, ¿vale? Porque, bueno, básicamente hay 1001 indicadores. Básicamente las SMA se refieren a las medias móviles simples, ¿vale? Las EMA son las exponenciales, luego están las bandas de Bollinger. Por ejemplo, vamos a poner una exponencial, vamos a poner 2, ¿vale? Para poner 2, básicamente doble clic, una de 10, estilo la queremos roja, vale, la queremos roja. Aquí podríamos aumentar la densidad de la línea. Ya nos indica media móvil, estilo línea, también podríamos hacer en puntos, escalón, bueno, todo esto totalmente parametrizable, perdonad, línea continua, discontinua. Lo vamos a dejar tal y como está, únicamente le cambiamos el color y la longitud para no confundirlo. Y luego, por ejemplo, vamos a poner un azul y la vamos a poner de 20. ¿Vale? Automáticamente se nos ha configurado en los 4 gráficos y aquí tendríamos pues los indicadores puestos, ¿vale? Por ejemplo, ahora me pongo en esta plantilla y lo grabaremos directamente aquí, ¿vale? Perdonar. Vale, vamos allá. Vale. Podríamos cambiar el color. Blanco o negro, ¿vale? Como os vaya mejor. Y vamos a guardar los estadísticos. Bien, luego rojo. Azul. Vale, perfecto. Nos iríamos a plantillas y le daríamos a guardar. ¿Vale? Ahora tendríamos estos estadísticos guardados en la plantilla 1. Incluso también podríamos editar las plantillas y aquí podríamos poner índices con medias exponencial. ¿Vale? Y ahora pues podríamos hacer exactamente lo mismo con otras plantillas. Si le damos a esta, se nos recuperan los 4 gráficos, fondo blanco y con las medias. Bueno, sin querer he puesto las simples, podríamos poner las exponenciales, perdón. Luego podríamos seguir también con los Bollingers, por ejemplo, se nos ajustarían los Bollingers y también lo podríamos parametrizar directamente desde la izquierda. Obviamente le damos aquí al Bollinger y también podríamos cambiar todo tipo de colores, ¿vale? Para eliminar muy fácil, directamente a la cruz. Y luego pues habría muchísimos más estadísticos, ¿vale? Como podéis ver, hay muchísimos. Y a la gente que le gusta mucho el análisis técnico, creemos que es una plataforma muy, muy completa. Luego, en osciladores, pues podemos encontrar también, podemos encontrar el MACD, el RSI, ¿vale? Estimamos el estocástico, bueno, sobre todo el MACD y el estocástico, que es de lo más utilizado conjuntamente con el RSI.
A ver. Aquí, ¿vale? Y se nos configurarían directamente, ¿vale? Esto obviamente también lo podemos hacer más pequeño para poder ver más gráficos, ¿vale? Y tendríamos pues todos los indicadores puestos en los diferentes gráficos con intervalos diferentes, ¿vale? Y luego pues en radar de figuras también podríamos directamente decirle que nos busque los posibles dobles suelos, dobles techos, canales. Vamos a probar a ver si nos detecta. Ajá, mira, como veis aquí nos ha dibujado un canal bajista. Aquí otro canal, bueno, tarda un poquito, pero va dibujando los canales, ¿vale? Y a simple ojo, pues podemos ver los tipos de canales que se han hecho. Incluso, pues, los soportes o resistencias que pueda haber. A ver si nos lo dibuja. Como podéis ver, aquí nos marca los triples techos que han habido. A ver si tenéis alguna duda. Aniol, una pregunta. Yo no puedo hacer prácticas en demo con acciones españolas. ¿Es normal o me tienen que activar? Dan las acciones españolas en tiempo real. Dura una semana, ¿vale? Por lo que si quisieras hacer pues seguir con la plataforma demo en acciones, pues tendrías que crearte otra cuenta, te tendrías que volver a registrar. Comentarte que te puedas crear hasta 5 cuentas en un mail, ¿vale? Hola, a cada cuánto tiempo cambia la horquilla, cambia en la misma sesión. Esto también depende de los horarios, ¿vale? Comentaros que según el horario puede haber horquillas más amplias y horquillas más estrechas. Comentaros que, por ejemplo, a partir de las 3:30 las horquillas suelen ser mucho más pequeñas en el mercado americano, porque obviamente es cuando abre el mercado y bueno, básicamente los spreads van establecidos según horarios. Suele ser un spread más amplio cuando cierra el mercado americano, por ejemplo, a partir de las 10, ¿vale? Ahí pues el spread se podría ampliar. Madrugada pues sí que hay spreads muy amplios, pero tampoco tiene mucho sentido operar a esas horas. El spread también depende del índice. Si ahora, por ejemplo, ponemos el IBEX, veremos que no es el mismo spread que había ahora en el SP de 6 puntos. El spread del IBEX en este caso será menor. Y tener en cuenta sobre todo los horarios en que podemos operar. En el mercado español pues es de 8 a 8. El mercado americano es desde la madrugada del domingo, desde las 12 hasta, cada día hasta las 10:30. Ahí veremos ahora la visión y ahí tenemos una horquilla en esos momentos de 7 puntos. Comentaros que hoy el mercado español pues también está más parado, pero en general suele ser más o menos este tipo de horquillas. Vale, a ver. Como podéis ver, pues se nos pone directamente bueno, se nos abren diversas pestañas según los gráficos que vayamos abriendo, ¿vale? Si lo hacemos pequeño, pues se nos pone uno al lado de otro. Comentaros que también podéis abrir el gráfico en otra ventana y tenerlo directamente en otra ventana, ¿vale? Sí, recordar que en las cuentas demos, pues los spreads suelen ser distintos a las cuentas reales. Es lo mismo que pasó con las comisiones en acciones españolas,
que no está cambiada, no está ajustada a las comisiones a las cuentas reales, ¿vale? Por lo que en las cuentas reales la comisión es inferior. Por ejemplo, el IBEX ahora que hemos dicho 7, el IBEX en la cuenta real está en 5 puntos. Vale. Por ejemplo, vamos a abrir, bueno, seguimos con el S&P. Podríamos hacer ya, como os he comentado, varias plantillas, ¿eh? No, esto básicamente es poner los estadísticos. Bueno, primero que no os pase como me pasaba a mí al principio, darle a la plantilla que queráis utilizar, ¿vale? Y configuráis el gráfico como queráis y luego le dais a guardar, ¿vale? Si le dais a la estrella, obviamente, pues se os va a poner estas plantillas como favoritas, ¿vale? Como predeterminadas. Y luego para cambiarle el nombre, pues directamente a editar plantilla. Luego recordar que una de las cosas interesantes que también estuvimos viendo el otro día es el radar de figuras, ¿vale? Es decir, si le damos directamente aquí, podemos configurar para que la plataforma nos diga todo tipo de figuras que se estén haciendo en cualquier tipo de activo financiero, ¿vale? Obviamente tiene que estar en la plataforma, pero figuras emergentes serían las que se están haciendo, los patrones breakout, básicamente, pues los posibles cambios, es decir, por ejemplo, superando en este caso las cuñas, ¿vale? Las cuñas, los triángulos, ¿vale? Vamos a predeterminarlo, vamos a decir que nos busque los canales, los doble techo, triple suelo y triple techo, ¿vale? Tipos de activos, pues vamos a poner acciones, bueno, así tipos no, divisas y índices, ¿vale? Intervalo, pues vamos a poner, vamos a mirar a la divisa para mirar a la figura que se está haciendo, ¿vale? En este caso, pues nos dice que es un canal, nos salen 3 estrellas, ¿vale? Con más estrellas mejor, es decir, como más estrellas más fiabilidad tendrá, y luego podemos ir a ver figuras, justamente aquí, ¿vale? Si le damos directamente clic encima del gráfico, se nos abre el gráfico normal. Si le damos clic en ver figuras, nos va a salir la figura, ¿vale? Luego, resultados. Si le damos a resultados, pues podemos ver todo lo que ha pasado en esta divisa, es decir, todos los tipos de figuras que se han ido creando y si han tenido éxito o si no, ¿vale? Es decir, aquí nos lo resume perfectamente. Vemos que, por ejemplo, la última fue el 19 de febrero, nos dice que ha tenido un éxito medio. Aquí vamos a hacerlo grande, a ver si... Vale. En el 15 de febrero, pues no resultó, no salió bien la figura, ¿vale? Si le damos clic encima, pues podemos ver el gráfico y el resultado que ha tenido. Vale. Y como podéis ver, pues podemos ampliar a bastantes intervalos, ¿vale? Y por ejemplo nos saldría pues todo tipo de activos, tanto divisas como acciones, materias primas. Por ejemplo, Repsol nos está dando aquí una figura bajista y nos dice que es un canal en 4 horas, ¿vale? Sobre todo fijaros en el intervalo del gráfico, que no
no será, es decir, puede variar, obviamente. Como podéis ver, nos está dando aquí un canal que de momento está respetando bastante bien. Vamos a ver. No sé si tenéis alguna duda más o queréis profundizar en alguna otra cosa más de la plataforma. Bueno, y vamos a repasar esto del patrones breakout, ¿vale? Obviamente, pues salen también todo tipo de activos, perdonad. Por ejemplo, vamos a ver en Indra, 15 minutos, a ver si nos sale. Nos sale aquí al lado, es que me está robando. Esto, vale. Justo aquí. Doble suelo. Vale, hizo aquí un doble suelo que de momento pues bueno, ha respetado muy bien, y veremos pues si sigue con la tendencia alcista que tiene actualmente el valor, obviamente. Vale. Vamos con las preguntas, si os parece. Veo que no tenéis muchas dudas. No sé si os gustaría alguna sugerencia sobre algún apartado de la plataforma o cualquier webinar futuro que podríamos hacer. Es decir, no sé si os gustaría ver algún tema en concreto. Pues si os parece vamos a terminar el seminario por aquí. El tema horquillas, nos comenta José Antonio. Vale, ¿quieres que veamos diferentes horquillas de valores para el futuro? Vamos a hacer una cosa, vamos a entrar en la cuenta real para que podáis ver el tema de las horquillas, ¿vale? Vamos a entrar. Vamos a buscar las horquillas, por ejemplo. En el IBEX, tal y como habíamos visto, era de 7 puntos antes, ahora es de 5, ¿vale? Comentaros pues que en las cuentas demo no están ajustadas las comisiones que hay en las cuentas reales. Luego en el SP, por ejemplo, vamos a buscar la horquilla. Es de 5 puntos. Bueno, obviamente es del tercero decimal, ¿eh? Como podéis ver aquí no son, es decir, la horquilla sería la existente en el mercado. Es decir, si quisiéramos
a comprar, pues compraríamos a 74,23 y si quisiéramos vender, pues venderíamos a 73, no son 5 puntos, sino el tercero, hay el decimal que varía, ¿vale? Luego no sé si queréis que miremos algún otro índice. Si vamos a buscar, por ejemplo, Dow Jones, el Nasdaq, que son los más operables, el DAX, vale, perfecto. Alemania, 30, visión general. En este caso sería un punto, ¿vale? Es decir, una horquilla, un spread muy competitivo. En este caso sí que es clavado un punto, ¿vale? Vamos a buscar, por ejemplo, también el Dow Jones, que es US30 índices, y en este caso sería 1,60, ¿vale? Como podéis ver, la diferencia entre la oferta y la demanda pues es de 1,60. Y para finalizar, el Nasdaq, que es USLK. En este caso también pues sería un punto de diferencia, ¿vale? Perfecto, chicos, pues nada, muchísimas gracias por asistir otra semana más. Recordar que la semana que viene hay un seminario web que harán nuestros compañeros de Link Securities Madrid sobre la plataforma de acciones. Bueno, también pues nos enseñarán un poco los cambios significativos que ha habido pues en la página web, bueno, toda la remodelación que ha habido en la página web y la plataforma, ¿vale? Cualquier duda, pues nos podéis escribir un mail o, como os he comentado anteriormente, pues directamente en el chat, pues también si nos escribís desde ahí, pues os podemos atender rápidamente, ¿vale? Muchas gracias por asistir otra semana más. Muchas gracias a todos. Un saludo, adiós.